con una rueda de prensa encabezada por sus promotores, la 12ª edición de la muestra de garnachas de la denominación de origen Campo de Borja, arrancado esta mañana en el Museo de Zaragoza, lugar, por cierto, en el que se celebra por primera vez. El objetivo de esta fiesta de la garnacha es sin duda poner en valor la calidad de esta variedad y el buen hacer de las bodegas de Borja. Pues nuestra bodega tiene un valor añadido porque nosotros trabajamos con maderas, pero lo que no queremos es que el vino sepa madera, sino que el vino siga teniendo sus cualidades al vino. Y nosotros lo que hacemos son vinos suaves para que la gente joven que empieza en el mundo pueda tomárselos, no que beba un vino y diga madre mía cómo es la madera, sino para que pueda tener la calidad del vino. Rubert es una de las 9 bodegas que participa en la muestra, cita con la que la denominación de origen Campo de Borja se ha propuesto hacer de la garnacha un referente a nivel nacional e internacional. Es un logro unir a las bodegas de la misma denominación y que tener el apoyo igual del Gobierno que del Consejo a la hora de dar a conocer nuestra garnacha, que principalmente es la variedad que más se cría en nuestra denominación de origen. Aunque, como muy bien antes han dicho, ha sido un poco maltratada, pero ahora con los medios que hay en las bodegas y los cuidados que se tienen en las elaboraciones, la verdad es que se están consiguiendo vinos de una calidad muy importante. Decenas de personas han estado ya presentes durante la mañana en esta muestra para dar un gusto a su paladar y se espera que a lo largo del día pasen por ella hasta 2000 amantes del vino.